Hoy estamos en Fadeo, un pueblín de 20 habitantes en el concejo de Cudillero, y vamos a comer en un chigre que tiene platos tradicionales de la gastronomía asturiana. Y me he comido el mejor pote asturiano de mi vida, cocinado en cocina de leña durante muchas horas. Estamos aquí dentro del chigre, la verdad que el sitio es muy encantador, es como una casa de pueblo, de piedra, de madera y demás. La carta es muy sencillita, tienen pote, fabada, y luego de segundo tienen carrilleras, callos, carne guisada y codillo, ¿vale? O sea, una carta que son pocos platos, pero bueno, todos platos caseros, evidentemente. Y a priori tiene muy buena pinta por lo que vamos viendo en otras mesas. Ya nos han traído el pan como podéis ver de pueblo, típico, muy buen pan, se va a agradecer. Hemos pedido también una sidrina aquí para comer, de Herminio. Y como de aperitivo siempre te ponen algo, a veces empanada, tal. Nos han puesto unos huevos cocidos, como si fuera una speech asturiana, lo típico. Así que nada, vamos a tomar estos huevinos cocidos, vamos a tomar uno. Huevo cocido y pote, los gases tienen más sustancia. Son mejores. Aquí tenemos el huevo cocido. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No lo sé, pero este huevo me lo voy a comer yo. Un huevo bien cocido, proteína, muy rico. Bueno, pote, chicos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Aquí evidentemente no la escancian, así que con escanciador. ¿No sabes escanciar? No, no sé escanciar. Muy rica, ¿eh? La de Herminio está muy rica, fresquita, está muy buena. Vamos con el primer plato, que es una de sus especialidades, el pote asturiano. La pinta que tiene el pote es increíble, ¿eh? Ya el olor, la pinta que tiene, muy buena. También el ambiente acompaña. Un poco de morcilla. Se le ve contundente. Vaya vaporada que tengo aquí de pote. A priori, un pote que seguro que me gusta. Así visualmente, por lo menos. Y bueno, esto que veis aquí es solo una ración. O sea, es una ración que vamos a compartir entre dos, pero es una ración. Me he echado este plato, todavía queda más de un plato aquí dentro de la pota, así que veremos a ver. Este pote es una locura, está riquísimo. Está hecho en cocina de leña, lo hacen ahí en la cocina de la madre. Es un pote diferente porque tiene oreja, tocino, panceta, tiene costilla, tiene chosco, o sea, tiene como muchas cosas, aparte de las berces, las faves, las patatas, el compango y demás. Pero que tenga, sobre todo oreja, por ejemplo, que yo nunca lo había probado un pote con oreja, que aparte le da como, aunque no te guste la oreja, le da ese toque más gelatinoso a todo el pote. Y, hostias, es muy curioso. Nunca lo había comido así, la verdad que es súper curioso y está súper bueno. O sea, tiene de todo y está riquísimo. O sea que es increíble que con tantas cosas sepa tan bien. Das una cucharada y en uno te encuentras eso, una oreja, en otro te encuentras un trozo de chosco, en otro un poco de tocino, en otro chorizo, en otro la morcilla, la patata, una fava. Bueno, increíble. La verdad que nunca había tomado un pote así y yo creo que se convierte en mi top 1 de potes, casi seguro. Y si no está en el top 1, está en el top 3, 100%, vamos, o sea, un pote que es increíble, buenísimo. Y el sitio también es la leche. O sea, por fuera parece que no vas a entrar a una casa así como de piedra y de madera y demás. Y luego una vez que entras, es como un descubrimiento también, es como la puerta de Narnia ahí. Por lo que veo, tenéis que reservar sí o sí, porque está lleno. O sea, son las 2 y poco y está lleno ya el restaurante. Y bueno, normal, porque la verdad que el pote está para degustarlo, ¿eh? Vamos a darle un poco de sidra. Son súper amables, entiendo que todos los que están aquí son familia o similar. El pote en su día ganó el tercer premio, creo de mejor pote, típicos premios que se ganan por todos lados. Pero es cierto que este pote es una locura, está muy muy bueno, ¿no? O sea, yo personalmente, de los que recuerdo, de los mejores, ¿no? Sí. ¿A ti te gusta? Muchísimo. Yo no soy de pote, me encanta este pote. Si queréis llevar a alguien a comer pote, este es un buen sitio, porque además cumple como con todas las condiciones de típico restaurante asturiano. También, si nos gusta el pote, también tiene fabada, pero bueno, este pote es una locura. O sea, literalmente por una ración de pote sales de aquí ya rodando, solo con una ración. Es algo que se hace durante 4 o 5 horas y bueno, pues al final se nota. Oye, algo que cocinas durante tanto tiempo va absorbiendo todo el sabor de todos los ingredientes. Un pote con 12, 13, 14, 15 ingredientes, es una locura. Esto es lo que ha quedado de pote, una ración, no hemos podido acabarlo, la verdad. Yo le he dado unas cuantas garciadas más, pero hay que dejar hueco al siguiente plato, que es la carne guisada. Así que nada, con esto nos plantamos. Está muy rico, está buenísimo, pero no podemos más. A por el siguiente. Todo, mención especial a los cuchillos. Siempre me gusta a mí que haya un buen cuchillo cuando haya carne.
así que este es un buen cuchillo. Puedes matar un gochu con esto directamente. Vamos con el segundo plato, que es carne guisada con patatines. Otro de sus platos estrella. Bueno, como ya sabéis, tampoco tienen muchos platos, así que todos son estrella realmente. Una carne guisada que tiene muy buena pinta. Ya veis como también sale el vapor. Así que nada, vamos a echarnos aquí un poquitín de esta carne. Tiene un buen guiso esta carne también. Tiene un plato también sencillo, pero que siempre se disfruta. Vamos con una carne guisada. Es verdad que hace tiempo que no como carne guisada. Mi madre me la cocinaba bastante. Está muy buena la carne. Las patatas también están muy ricas, pero bueno, eso ya se esperaba de ello. Vamos a ver. Y bueno, la carne guisada está brutal. O sea, sabe como te esperas que sepa la carne guisada hecha por tu abuela o tu madre. Sabe tal cual. O sea, está muy bien hecha, está blandita, melosita, con sabor a carne guisada, evidentemente. Y está riquísima, no tiene mucho nervio, se come muy bien, se mastica muy bien, entra muy bien. La salsa que tiene, pues bueno, la acompaña, que es la propia salsa de la carne, del guiso de la carne. Así que nada, la verdad que una carne guisada también de 10, o sea, muy buena. Y que después del pote entra de lujo también. Luego ya, si después te duermes una siesta, entra mejor todavía, pero vamos, de locos. Ya que estáis viendo este vídeo en YouTube, acordaros de darle a la campanita, suscribiros, darle like y dejar un comentario, que siempre se agradece. Si no le das like, cuidadito, ¿eh? Bueno, todo lo que tiene aquí es de, digamos, comercio de cercanía, es de una huerta de aquí al lado, es de unos que venden carne que tienen el ganado aquí al lado, o sea, que vamos, que es todo de aquí de la zona, lo cual se agradece, evidentemente, y bueno, le da un valor añadido a todo lo que estamos comiendo ahora mismo. Aquí en un chigrín de pueblo que tengan comida del mismo pueblo, pues evidentemente todo sabe mucho mejor. Y el pote no os miento, pero es una brutalidad. El pote sí que es una locura. Llegamos a los postres, arroz con leche con canela. Una pena que no sea arroz requemado, que es como me gusta a mí, pero bueno, le echamos un poquito de canela y así lo mejora. Evidentemente postre casero, tenían dos opciones, o arroz con leche o tarta de la abuela. Como veis, las cartas son reducidas, pero bueno, casi que mejor, porque así por lo menos sabes que los platos que tienen saben cocinarlos. Vitalizante. El arroz con leche también está muy bueno, es bastante compacto, no es un arroz con leche muy líquido ni nada, es bastante compacto, está bueno, evidentemente la canela al final coge bastante sabor y el arroz con leche pues está rico, no hay mucho que decir. Tampoco es, yo diría que tampoco es su mejor plato, por decir así, o sea, mucho mejor el pote, mucho mejor la carne, o sea, se le ve mucha más diferencia. El arroz con leche, pues bueno, se queda un poco más, para mi gusto, un poco más normalito, aún así está muy bueno, ¿eh? También hay que decir que a mí me gusta el arroz con leche requemado, entonces, bueno, quizás ahí tengo un poco de... Pero está bueno, es un buen arroz con leche. Aún así, creo que mucho mejor eso, el pote, la carne, los callos, todo lo que hay por ahí en carta, que creo que tienen mucha más mano que quizás con el postre. Pero repito, está muy bueno aún así, ¿eh? Está muy rico. Por ponerle un pero a todo lo que he comido, que la verdad que está buenísimo. Aquí tenemos el tupper de lo que quedó de carne guisada. La verdad que no tuve mucha compañía en toda la fartura, así que bueno, sobró esto. Si pensáis en venir con una ración por persona, vais de sobra. El chigre lleva abierto 2 años, según nos han dicho, o algo más de 2 años. O sea que lleva poquito. Y la verdad que da la impresión de que tiene más años esto. O sea, parece que lleva más años abiertos, pero no, llevan 2 añitos. Aquí se come barato, se come bien, se come raciones abundantes, comida casera. No hay queja. Aquí tienen una terracita que está muy guapa. Bueno, tienen pocas mesas. Ahora la verdad que en invierno hace un poco de frío, pero mirad qué vistas tiene aquí. Un poco todas las montañas, por aquí. Esto, aunque parezca que no, es Cudillero, ¿vale? Aquí tenéis un par de mesitas para tomar un vermut, una cervecita o lo que queráis tomar. Y aquí tiene una terraza que entiendo que la aprovecharán más en verano. Ahí está la iglesia, el cementerio y demás. Pero bueno, aquí ya veis que también tienen muchas mesas, muchas cositas para tomar algo fuera, porque es verdad que dentro no tienen muchas mesas tampoco. El precio es de 25 € por persona. Su nombre es el Chigre de Faedo y le doy una puntuación de 9 bigotines.